Amigos, Zona Tolerancia, pues estamos aquí como todos los miércoles, transmitiendo aquí desde Lutabar, en Donceles 5658. Pues estamos aquí con Hugo Gómez, sí, que es psicólogo de la Asociación Familias Diversas AC, para tocar un poquito este tema que no quiero decir que se ha vuelto un debate, porque ya es algo que existe, ya es algo que está legislado, ya es algo que es reconocido, es una realidad en pocas palabras que existe. exacto. Que las familias diversas existen, son muy variadas, no es un esquema hegemónico, no es solamente la típica imagen que se ha hecho de papá, mamá, dos hijos, el gato. De la familia heterosexual, digamos, ¿no? Sí, el cuadro que siempre se ha manejado Sí. para toda postal navideña, digámoslo así, ¿no? Cuéntanos un poquito, primero que nada, ¿qué es Familias Diversas hace? Bueno, pues primero gracias, ¿no? Por invitarnos a venir. Para Familias Diversas es como muy importante poder tener esta presencia en muchos lugares para poder difundir lo que se hace. Familias Diversas es una asociación civil, como su nombre lo indica. Familias Diversas AC es una asociación sin fines de lucro que pretende reunir a la mayor cantidad posible de familias lesbomaternales, homoparentales o transmaterno-parentales, ¿no? Y la idea es comunicarnos, tener un puente de comunicación importante, saber que existimos, apoyarnos en algunas situaciones legales, pues de asesoría de adopciones, de matrimonio, de discriminación, de derechos humanos, e incluso pues asesorarnos también un poco entre nosotros algunas situaciones emocionales que pueden surgir, ¿no? Para eso también estamos dos terapeutas a quienes de pronto nos canalizan casos. Y de pronto se nos critican familias diversas porque se piensa que esto es un gueto, ¿no? El gueto gay o el gueto diversa. La verdad es que lo que menos pretendemos es hacer un gueto, pero lo que sí buscamos es hacer comunidad. Y la comunidad nos hace identidad. No ser un gueto, pero sí ser muy conscientes de que el mundo homofóbico, lesbofóbico, pues de pronto atenta, de pronto discrimina, sigue teniendo una gran cantidad de prejuicios y sí necesitamos tener como ciertos cuidados al respecto, ¿no? Para eso pues tenemos como toda una red de compañeros, compañeras bien diversos todos que somos para poder echarnos la mano cuando lo necesitamos, ¿no? Cuéntanos un poquito en tu experiencia como psicólogo de esto. Muchos de los que critican las familias y sobre todo el tema ahorita de la adopción, Ajá. viene precisamente del bullying. ¿Qué experiencia tienen en este sentido del bullying con familias tan diversas, homoparentales, lesboparentales, O transparentales, ¿no? Mira, yo creo que el asunto de que digan, hay varios puntos, ¿no? El primero es, la familia diversa no es un tema nuevo, es un tema que hay desde hace un montón de tiempo. No es algo nuevo, no es una moda como las filosofías como más tradicionales lo pretenden vender. La verdad es que no, las familias diversas han existido desde hace un montón de tiempo. Sí hay mayor visibilidad, eso es cierto. Cultural, históricamente hemos tenido más presencia de la comunidad gay, eso es cierto. Y con mayor presencia y con mayor visibilidad, pues nos vamos comunicando a edades más tempranas, se sale del closet, tenemos la posibilidad de casarnos si queremos, de adoptar si queremos. Vaya, que es lo novedoso de esto es que ya podemos tener ciertos derechos que antaño no se podían. Pero las familias diversas han existido como la diversidad sexual ha existido desde que la humanidad es humanidad, ¿no? De pronto dicen, es que el asunto de la adopción, yo no estoy tan de acuerdo como decir, ¿cómo te tener un hijo que en un futuro voy a discriminar? Sí. ¿Cómo te atreves a tener una hija? Es una mentalidad prejuiciada. Claro, ¿no? Si va a ser víctima de mi prejuicio heterosexual y del bullying heterosexual y del bullying de mis hijitos heterosexuales en su momento, ¿no? Es algo absurdo pensar que no podamos tener hijos por temas de bullying. Bueno, los hijos de familias separadas, de familias divorciadas o de familias reconstruidas, o incluso los primeros hijos de familias interraciales, digamos, se ponía esto también sobre relieve, ¿no? Porque todo aquello cultural y socialmente, todo aquello que produce una cierta diferencia es motivo de prejuicio y es motivo de discriminación o de bullying, ¿no? Sí, yo en ese sentido, por ejemplo, lo de como un ejemplo,
Digo, tú me corres. Por ejemplo, yo le he dicho, cuando alguien sufre sobrepeso de tener un hijo porque va a salir con sobrepeso en algún momento dado, Claro. es una postura muy ilógica, ¿no? O una persona que viva con algún tipo de diversidad funcional, ¿no? La llamada Exactamente. discapacidad. Tú no puedes tener hijos porque puedes salir, nacer como tú, ¿no? Entonces, ¿qué están como poniendo sobre el relieve ahí? Un estilo de vida normativo, digamos, un estilo único de vivir, un modelo de persona, un modelo de familia, y todo lo que salga de este modelo pues va a ser prejuiciado y por supuesto va a ser atacado. Máxime cuando se trata de familias compuestas por hijas, o dos hombres y sus hijas, o un hombre trans que dice yo me voy a embarazar ahora y vamos a hacer una familia trans, una familia diversa también. Sí se puede decir cierto prejuicio. Los conservadores dicen es que va a sufrir bullying. Sí, pero el problema no es que sea hijo de familias diversas, el problema es que la las sociedad familias no que diversas, está educada así. claro, las familias diversas, o que las familias llamadas heterosexuales o las llamadas son quienes bullying. El pedo acá no es, el asunto acá no es trabajar con el chico o la chica o con la familia diversa, ¿no? El asunto es trabajar con esa gran mayoría heterosexual, que son quienes van a prejuiciar. Porque sí. los niños son niños, y para él es papá y papá, para ella es mamá y mamá, para ella es mamá y mamá para él. O sea, no hay una bronca de prejuicio en los niños porque son sus papás, son sus mamás. La bronca de los chicos y el prejuicio nace toda vez que llegan a que esta escuela señala desde los pequeños, desde los compañeros, las maestras, cualquier otro padre de familia que ya señala. Cuando ya se señala y que ya se muestra esta diferencia desde la patología, es entonces cuando los niños pequeños tienen un cierto prejuicio. Antes de que el contexto cultural les diga eso está mal, o que lo marque como algo tachado o algo anormal, para ellos no hay ninguna bronca, para ellos son papá y mamá. ¿Qué tendríamos que hacer cuando se dice esto de es que van a nacer y van a ser discriminados? Pues trabajemos con los que van a discriminarlo. Sí, no exactamente. O sea, se trata con ellos. el adicto, pero aparte se tiene que ver con la familia que lo está matando. O sea, no solo... Por ejemplo, ¿no? Pero en el caso de no estamos viendo que sea algo, no digamos malo, porque esto es algo completamente natural que, como bien lo dijiste, ha existido siempre. Sí. Entonces aquí es la sociedad la que está prejuiciando, es la sociedad la que está creando un mal. Claro. No es los niños, no es gente, y mucho menos que los padres vayan a crear algún mal. Porque mucha gente, aparte, digo, se ha tocado ahorita el tema por una película que ha desatado una controversia en esto, de que prácticamente llegas al DIF y los ponen en fila. No es así. Completamente errada la idea. Claro. ¿Tienes alguna idea de más o menos cómo es este proceso? Y el proceso de adopción es algo bien interesante porque no nos dan a las familias o a la comunidad LGBTI, no nos dan niños en adopción, no necesariamente porque seamos LGBTI, tampoco a los heterosexuales se les está brindando la posibilidad de adopción. Es decir, hay muchas trabas al respecto. Hay procesos administrativos que pueden ser muy largos incluso para las familias heterosexuales, ¿no? Pero que formen a los niños y digan, escoge al niño o con quién tienes más feeling. La verdad es que hay un proceso importante de estudios psicológicos, de entrevistas, de estudios físicos también. Socioeconómicos tengo entendido también. Socioeconómicos también, en su mayoría, como para saber si el niño o la niña que va a ser adoptado por una familia va a gozar de una calidad de vida pues deseable para su óptimo desarrollo, ¿no? De no ser así, tampoco las familias heterosexuales, ¿no? Sí hay cierto estigma, sí, pero frecuentemente son en las instituciones que son privadas o que son de carácter un poco más conservador, religioso. Públicas ya va habiendo cierto movimiento, no el que nosotros desearíamos, es un hecho, pero tampoco estamos como hace 5 o como hace 10 años en materia de adopción igualitaria, ¿no? Sí, claro. Toda vez de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación a mediados de finales del año pasado, que inaugura el matrimonio igualitario y que también avala la adopción igualitaria, pues ha habido cierto movimiento y cierto avance. No es lo que nosotros deseamos, ni tan rápido, pues se sigue teniendo prejuicio y estigma, pero tampoco es los derechos que no gozábamos. Sí, porque digo, aunque se regulen las leyes, se cambien, eso no permea inmediatamente a la sociedad. No. O sea, es todo un proceso que lleva mucho tiempo. Y lo hemos estado viendo, por ejemplo, en las estaciones que hará de Uno por los Niños, ¿no? Que
vienen a dar toda una postura completamente cerrada y muchas veces retrógrada de la postura. Pero ¿qué podemos esperar de personas cuya ideología es una ideología judeocristiana y conservadora? Ellos están verborreando lo que su cabeza y su ideología les está diciendo. Y se ha dicho hace muchos años. O sea, ver estos grupos a nivel razones o a nivel... La verdad es que qué flojera. Yo no está allí la pelea. Yo creo que no está allí la pelea. Porque ellos no van a cambiar. Porque la interpretación de su libro sagrado a ellos les dice ciertas cosas que no nos vamos a mover de ahí. La idea no es pelear. Yo creo que ni en redes sociales, ni en el activismo, ni en el uno a uno pelearnos con quién tiene la razón, ¿no? Porque es un toma y daca racional que creo que no va por ahí. La idea es también, la idea más bien sería buscar otras alternativas por vía legal, por ejemplo, hacer un poco más de crítica, un poco más de activismo legal, y desde, por ejemplo, los que hacemos un poco de activismo académico, psicoterapia o que estamos en foros académicos, también que el foro académico no se quede en una universidad, sino que salga, que las reflexiones no se queden como en un consultorio, sino que está en la familia que nos viene a consultar, por ejemplo, y en otras familias que ellos y que ellas conocen, porque pelear por razones... ¿Qué diferencias escuchas en estos discursos? Ninguna. No, de hecho todo siempre... Ni siquiera son clonado en sistemática. Cualquier foro que llegue una sin razón, no hay ningún movimiento, no les puedes hacer cambiar nada su opinión. Claro. Muy permeable, razonable para los que quieran tratar de hacerlo, ¿no? Para que quieran entender la postura de que no es ni siquiera atacar a la familia que ellos tienen concebida como familia, sino es nutrirla, al contrario, o sea, es llenarla de todo otro marco, que hasta históricamente, si lo vemos en ese sentido, ellos mismos son los que la limitan, porque la están encuadrando a solamente familias homoparentales, ¿no? Claro. Pero existen familias de madres solteras, existen familias de ancianos que tienen por alguna razón que quedarse con los nietos, claro. Incluso de padres solteros, ¿no? Que se tienen que quedar. Entonces es mucho más amplio el marco de lo que ellos están manejando. Exactamente, como la figura tradicional que decías al inicio de papá, mamá, hijos, perrito y todos heterosexuales, ¿no? La diversidad familiar va mucho más allá y ha ido mucho más allá. Este discurso que se va reproduciendo solamente no tiene mucha cabida. Yo diría, no hay que pelearnos ahí. Pues ¿te parece si hacemos una pausa y regresamos en un momento para seguir hablando de estos temas? Vale. Que podríamos extendernos muchísimo tiempo en esto para dar unas verdaderas razones de por qué, como terapeuta, como psicólogo y como la asociación lo ha manejado, han visto su experiencia, ¿no? En todo este caso. Pues regresamos aquí a Zona de Tolerancia. Recuerden que aquí lo único prohibido es prohibir, así que regresamos.